Bueno, 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 gente. El día de ayer hubo ya cambio de parche, lo cual trajo consigo balances interesantes para muchos personajes dentro del juego. Les estaré explicando cada uno de los balances dentro del mismo y pues obviamente en qué interactúa directamente dentro del personaje, teniendo en cuenta si es un nerfeo, un balance o directamente un nerfeo. Entonces, sin más dilación, vamos directamente dentro del video. Como dije anteriormente, el parche trajo consigo cambios a Lubu, Dharma, Butterfly, Garo, Ángela, Heino, Kaiser, Mink y Soju. Te los explicaré todos a detalle, pues para saber qué fue lo que le hicieron directamente al personaje, ¿cierto? Vamos a empezar directamente por Lubu. A Lubu le hicieron un cambio muy interesante directamente en su pasiva. La pasiva, recuerden que es lo que hace cada vez que nosotros pegamos la habilidad número 1 o la ultimate, va a tener la marca que nosotros tenemos en estos momentos, lo cual va a permitir que nosotros recibamos una regeneración de vida cada vez que hacemos daño, ya sea con nuestros básicos o con nuestra primera. Este balance lo que hace es permitir que el personaje se cure más en el trayecto de lo que está en este modo, ya sea con los básicos o directamente con el impacto que nosotros hacemos con la primera. La desventaja es que eliminaron directamente el crecimiento de daño físico que nosotros recibimos como transformación de curación con el personaje. ¿Qué es lo que quiere decir? Entre más daño físico, más nos curábamos. Ahora no. Todo recae directamente dentro del nivel del personaje, ¿listo? Un crecimiento base que escala según el tiempo de juego, lo cual esto es muy importante. Y no solo eso, sino que también le nerfearon un poco la regeneración de vida, dependiendo la vida adicional que éste tenga, lo cual en cierta medida nos va a servir más adelante para hacer modificaciones en la build. Siguiente, la habilidad 2 ahora hace más daño, lo cual permite también tener mayor regeneración de escudo y pues por ende también le incrementaron el daño en su estadística de crecimiento base, o sea, hace cada vez que nosotros le subimos un punto de habilidad a esta habilidad, lo cual es bastante bueno porque nos permitirá ya sea ralentizar un poquitico más cómodamente al enemigo y pues por ende obviamente sacarle el mayor provecho a este escudito que siempre viene bastante bien. Y no solo eso, sino que tiene un nuevo efecto que inflige daño según el ataque físico, lo cual también tiene mucha sinergia con este personaje. Y recuerden que también tiene modificaciones según la vida actual, entonces muy interesante porque nos permite adaptar un poco más la build, lo cual ya les explico directamente. La definitiva lo que hace ahora es que tiene un efecto adicional al momento de generar el impacto, y es más que todo la restauración de salud en cuanto cae, y no solo eso, sino que también el daño del contacto se lo incrementan en su crecimiento de habilidad, pero absolutamente todas las estadísticas que este personaje lleva, pues obviamente se verán afectados gracias al daño físico, o sea que el daño físico se lo reducen bastante. Entonces esto para mí es más que todo un balance, ya que pues si consideraban incrementar la regeneración de vida del personaje según el nivel, tenían que nerfearlo en otro sector. Entonces le eliminaron prácticamente toda la regeneración de vida según el daño físico que este tiene e incrementaron su estadística según el crecimiento de nivel y al mismo tiempo de juego, lo cual esto es espectacular porque permites a Lubu hacerse ítems con mayor resistencia de los últimos ítems que nosotros tenemos. La build que antes se llevaba era la siguiente, ya que nos permitía tener muchísimo daño y obviamente poder adaptar un poco más la información. Azote demoníaco y cota de púas ya pueden cambiar directamente por ítems completamente defensivos, como lo puede llegar a ser directamente un guardián de larga noche o un ojo de fénix, o directamente un ítem de daño de resistencia física, como lo puede llegar a ser la premonición siniestra o el escudo glacial, lo cual para este personaje viene fantástico esta combinación, ya que nos va a permitir ser más útiles, ya que nosotros somos de mucha exposición y mucho daño cuerpo a cuerpo. Entonces mucho ojito con Lubu, que tenía un 47.48% de win rate, y con esto me imagino que va a subir bastante, gracias a la utilidad que va a comenzar a brindar. A Dharma le hicieron unos cambios espectacularmente cómodos, ya que es un personaje tan incómodo de jugar, le hicieron modificaciones interesantes al personaje, lo que es directamente el tiempo de almacenamiento que nosotros tenemos con nuestra primera, pues le redujeron el tiempo de almacenamiento, lo cual nos va a permitir spamear más estabilidad y pues por ende ser más móviles y dañinos en el juego. Recuerden que cuando nosotros lanzamos estabilidad, los dos siguientes autoataques se potencian y por ende también el daño que nosotros hacemos con nuestra
segunda habilidad también se va a potenciar directamente contra el enemigo que nosotros estemos pegando. Entonces está bastante bien. Y no solo eso, ahora la ultimate va a tener menos enfriamiento, lo cual es una belleza para este personaje, ya que pues es su habilidad de efecto de control más importante, ya sea si lo quieres llevar en la línea o directamente en la línea de la jungla, lo cual para este personaje viene fantástico. Es un personaje que se arma principalmente vida y daño, igual que Lubu, entonces mucho ojito con esto porque la verdad es un personaje que hace demasiado daño y pues por ende puede llegar a brillar bastante en equipo. Es uno de los personajes menos usados, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Pasó de tener un 47.70% de win rate y veremos qué modificaciones ocurren en el trayecto de este pedazote de bufo, porque no es un bufo pequeño, ya que su fuente de daño principal, recalco, está en su primera habilidad. Entonces, mucho ojito con Dharma, que no se queda atrás. A todos les ha pasado que se encuentran con el meme este de Butterfly y cuando tienen una Butterfly fuerte enfrente, literalmente no queda nada que hacer en el juego, ¿cierto? Entonces, ¿qué modificaciones le hicieron al personaje? Cada vez que nosotros lanzamos la ultimate, nosotros tenemos esta marca que se va consumiendo poco a poco. Esta marca va a durar 4 segundos, que ojo, que es un bufo bastante potente para ella. Ya que pues recuerden que cada vez que nosotros tenemos la marca aplicada sobre un enemigo, vamos a recuperar vida según el daño que nosotros le hayamos hecho al enemigo con todo nuestro kit, lo cual es una locura la regeneración. Y no solo eso, les recuerdo que cuando nosotros matamos al enemigo, restauramos el efecto de regeneración del personaje, lo cual es una belleza. Si se dan cuenta, la regeneración de vida es bastante coqueta, entonces mucho ojito, porque 1600 de curación solamente porque sí, es una locura. Entonces, bastante ojito con Butterfly, que el bufito le viene bastante bien. Con un 49.05% de win rate, estoy 100% seguro que va a subir por lo menos al 50%, y por ende va a estar reventando bastante más por la regeneración tan absurda que va a tener de vida. Entonces, ojo con el personaje. Cuando un enemigo se colocaba un escudo, Garo se le derretía el escudo prácticamente, porque le daba prioridad a los escudos con el fin de, pues obviamente, poder matar más fácilmente a los enemigos. Personajes como lo son Zhang Fei, entre otros, sufrían demasiado con este personaje. Le redujeron la efectividad del daño incrementado hacia los escudos, que antes era de un 100% del daño, o sea, incrementaba un 100% el daño, mientras que en estos casos se lo redujeron al 50%. Lastimosamente, es un personaje que se encuentra también bastante fuerte en el meta, entonces sí necesitaba un nerfeo potente, pero creo que el nerfeo a la pasiva está bastante interesante porque se usa en diferentes situaciones. Entonces mucho ojito, ya que tenemos en cuenta de que el personaje tiene un 52.89% de win rate, este cambio no creo que sea tan drástico sobre ella, entonces posiblemente se siga manteniendo como uno de los mejores AD carries del meta. Entonces mucho ojito con Garo. Al fin le cayó la ley a Ángela, y Ángela en estos momentos se encuentra un poquitico fuerte dentro del juego. Lo que hicieron fue incrementar el enfriamiento de su ultimate, lo cual esto para ella es perjudicial porque prácticamente de ahí recae absolutamente todo su combo para poder deletear. Le incrementaron 5 segundos en el tiempo de enfriamiento de su ultimate. Para muchos puede parecer poco, pero recuerden que el tiempo de farmeo de cada oleada es de 27 segundos, lo cual no le va a permitir estar farmeando la línea sin problema alguno, sin repercusión, porque ahora tiene que pensarse un poquitico más la ultimate. Más allá de eso, simplemente incrementaron de forma pasiva una reducción de enfriamiento en su ultimate, lo cual escala según los puntos de habilidad, reduciéndose hasta 5 segundos. Entonces, en otras palabras, entre más tiempo de juego, más efectivo va a ser la restauración de la ultimate. ¿Qué quiere decir? Que es como si no hubiese recibido cambios en juego tardío. En principio el juego sí se va a notar, pero mucho ojito con estos cambios que pueden llegar a ser bastante interesantes. ¿Listo? También le cayó la ley a uno de los personajes más queridos del meta, a pesar de que no tiene muy buenos números. De todas formas es uno de los personajes más piqueados y más odiados de todo el juego, gracias a su alta facilidad de juego, porque lo único que tienes que hacer es spamear la primera y pegar autoataques constantemente. Si alguien se te acerca, pues desplazamiento, y si alguien se te vuelve a acercar, pues gastas la ultimate con el fin de mantenerte lejito, ¿cierto? Entonces mucho ojito con eso, porque la verdad es un personaje bastante bueno, fácil y versátil. ¿Qué fue lo que le hicieron? Le redujeron muchísimo el daño mágico, exactamente un 5% de su primera habilidad, lo cual está bastante interesante. Y no solo eso, sino que ahora le redujeron la reducción de daño que nosotros recibimos cuando nosotros ulteamos con este personaje, lo cual eso quiere decir que lo podemos matar más fácilmente según la ultimate que haya activado el personaje.
tenemos que ser un poco más inteligentes al momento de querer activarla, por así decirlo, y pues por ende sacarle mayor provecho a este personaje. Seamos inteligentes un poco más en el posicionamiento y pues por ende la Ultimate la usaremos solamente en momentos específicos, lo cual le podremos sacar un poquitico el provecho. Entonces bastante ojillo con él, ¿vale? Mucho, mucho ojito. Como era de esperarse, a Kai'Sa también le cayó la ley, le redujeron la velocidad de movimiento que nosotros tenemos al momento pues de caminar, ¿no? Entonces, mucho ojito con eso, se lo redujeron 5 puntazos, lo cual no es mucho, pero para un personaje que necesita acercarse al enemigo puede llegar a ser algo completamente perjudicial. Ahora, la habilidad 1, o sea, la habilidad que rebota y te cura constantemente, le redujeron la recuperación de salud, pero en su estadística de escalado de vida, y le mejoraron el daño base según el daño de ataque físico que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que significa? Que lo quieren ver un poco más daño, un poco más bruiser que tanque, porque tanque era una máquina inmatable. Entonces, mucho ojito con él. Y no solo eso, sino que ahora la habilidad 2 antes hacía más daño, lo cual esto era importante, pero en su escalado base, mientras que en escalado de daño físico se lo incrementaron, lo cual es un bufo bastante potente. Mientras que el daño adicional del ataque básico mejorado, recuerden que cuando nosotros lanzamos esta habilidad tenemos un ataque básico mejorado que nos permite desplazarnos hacia el enemigo, también le redujeron el daño en su principio de juego, pero le mejoraron el daño según el crecimiento de ataque físico que éste tenga, lo cual es una locura, porque te está diciendo que lo juegues tipo bruiser, no tipo tan tanque. Eso quiere decir que builds como las de Lubu, como la que mencioné anteriormente, pueden encajar perfectamente con el personaje. Tiene un 53.23% de win rate, uno de los personajes que más domina en la línea de choque y en la línea de la jungla, entonces el nerfeo, entre comillas, le viene bastante bien, pero no es un nerfeo, es un balance y una adaptación dentro del juego. Eso quiere decir que ya no lo necesitarás 100% tanque, sino que también necesitarás ciertos ítems de daño para poder explotar con el personaje. Para mí, uno de los ítems más relevantes para él puede llegar a ser la coraza del salvajismo, ya que nos va a permitir, pues, recibir incremento de daño según el daño que nosotros vamos recibiendo, y este ítem también nos brindará muchísima vida. Entonces, por eso, se los recomiendo bastante. Kai'Sa sigue y seguirá siendo uno de los personajes más fuertes del meta, entonces, mucho ojito con Kai'Sa, que es free win. El día de ayer, mientras estábamos haciendo la transmisión, nos llevamos una grata sorpresa con este personaje. Le hicieron varias modificaciones. Primero, le incrementaron un poco el tiempo de bueno, ¿cómo se le dice? De restauración de la habilidad de la segunda habilidad. Recuerden que podemos llegar a tener hasta 3 cargas, lo cual le incrementaron el daño en su segunda habilidad, lo cual es bastante bueno. Y no solo eso, sino que también ahora nosotros podemos hacer que esta habilidad se demore un poco más de tiempo en cargar. Eso quiere decir que es contraproducente, porque ahora tenemos que ser más inteligentes al momento de cargarla, y segundo, tenemos que ser mucho más agresivos con esta habilidad, ya que ahora hace muchísimo, pero en serio, muchísimo más daño esta habilidad. Un dato importante: si tú colocas 2 encima de él, la carga de daño mágico que ellos reciben no va a ser tan eficiente como nosotros queremos. Entonces, mucho ojito con eso. Y lo que nos sorprendió el día de ayer en medio de la transmisión con este personaje es que esta segunda habilidad nos cura a nosotros también. Entonces, mucho ojito, porque la curación es bastante alta según el daño mágico que nosotros tengamos. Entonces está bastante interesante, porque pues ya que muchas de las personas suelen vaquear, pero este personaje, pues al tener esta curación base pequeña, por más pequeña que sea, pues obviamente nos ayuda a mantenernos dentro del juego. El pokeo es bastante potente, insano, y pues podemos llegar a reventar prácticamente a cualquier persona que nosotros tengamos enfrente, pero gracias al pokeo constante. Entonces recuerden, mucho posicionamiento, y pues por ende le podremos sacar bastante provecho a este pedazote de personaje. Entonces nada, gente, nos haría falta solamente uno, que este quería dejarlo de último, porque literalmente le pegaron la nerfeada más potente que he visto en el trayecto de todo lo que yo llevo jugando. Y lo que hicieron fue nerfear a Mink. Mink es uno de los personajes que más fuerte estaba en el meta. No fallaba, tenía unas potenciaciones insanas, se estaba usando en competitivo, se estaba usando en absolutamente todas las sopas, y la verdad es que el personaje, no hay razón del por qué decirlo, pero es que estaba completamente roto.
¿Listo? El nerfeo fue bastante contundente, reduciéndole la velocidad de movimiento que este personaje tiene de forma pasiva, y ahora la pasiva recupera menos salud, que recuerden que la pasiva tanto te cura a ti como cura a un compañero, lo cual es bastante triste con este personaje que pues constantemente necesitaba estar pegando autoataques con el fin de regenerar la vida del personaje, ¿cierto? Ahora, lo que lo mató prácticamente fue el bufo de su primera. El bufo incrementaba el daño mágico, el daño físico, la velocidad de ataque, y la verdad es que era una auténtica locura. Antes incrementaba más estadísticas base, pero se lo redujeron casi a la mitad. O sea, es una locura. El bonus de velocidad de ataque a héroes aliados antes era del 20%. Ahora se lo reducen a un 10%, lo cual es una locura. Lo cual sigue siendo bastante bueno, pero mucho ojo con eso. Pero no solo eso, sino que ahora cada vez que nosotros le incrementemos el nivel de la habilidad de este personaje, vamos a hacer que el personaje incremente un 2% más su estadística. Eso quiere decir que vamos a tener de nuevo el 20% cuando esta habilidad esté full. Mientras que antes era siempre constante el 20% desde el principio. Entonces, mucho ojito. Y la velocidad de movimiento pasiva tanto de nuestro compañero como la de nosotros se vio también reducida del 12% que tenía a un 7.5% en principio de juego, y escalando un 1.5 según el tiempo de juego y el nivel de habilidad que ésta tenga, lo cual es una locura para este personaje porque todo el tiempo necesitaba estar conectado. Ahora se le da más prioridad a subir la primera que la segunda. Antes era más prioritario subir la segunda que la primera, ¿listo? Entonces lo cambiaron con el fin de que pues las potenciaciones se vean más afectadas y que la reducción de defensa del enemigo no se vea tan potenciada. Pero es que hay un pequeño problema: la segunda habilidad también la nerfearon. ¿Qué es lo que significa? Que antes teníamos un 15% de reducción de defensas del enemigo, pero ahora se reduce a un 10%, lo cual es una locura para este personaje, ya que pues el daño sí era muy... la defensa que el personaje enemigo tenía era demasiado importante. Entonces esta reducción pues ya no va a ser tan efectiva, pero de todas formas seguirá siendo muy buena. Esta habilidad incrementa un 2% según el nivel del héroe. Entonces mucho ojo, porque esto quiere decir que entre más escale esto, más probabilidad tenemos de reducir la defensa hasta un máximo de un 20%, lo cual es bastante bueno también, pero de todas formas requiere más tiempo de juego. Pasó de tener un 54.63% de win rate, prácticamente uno de los win rates más altos de todo el juego, a en estos momentos ver qué es lo que ocurre con estos cambios. ¿Listo? Entonces, muy importante estos cambios con este personaje, porque la verdad... un poco triste porque era uno de los personajes que yo más jugaba en la línea de merodeador, pero me alegra el balance porque en serio estaba demasiado roto, demasiado roto, hacía que cualquier personaje fuese un carry insano. En fin, gente, eso sería prácticamente todo. Les recuerdo que tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord y que hacemos transmisión todas las tardes en el canal principal de YouTube. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. Bye bye. Por cierto, ¿cuál balance les pareció más correcto? En lo personal, todos me gustaron bastante, sinceramente. Aunque me llevé la sorpresa con Soju, pero bueno. Bye bye.